Muchas gracias porque me van a dedicar estos 10 minutos para compartir con ustedes parte de los resultados a los que he llegado con una investigación referida al uso de las TIC en la Facultad de Humanidades de la Universidad Santo Toribio de Chiclayo, en Perú. Esta intervención tendrá 4 partes referidas al uso de las TIC y las buenas prácticas. Estas partes son una introducción, luego hablar sobre los riesgos que podamos tener con las TIC, unos criterios que yo propongo para las buenas prácticas y finalmente unas conclusiones. Bueno, todos estamos de acuerdo con que las TIC han transformado nuestra vida, la sociedad y desde luego también van a transformar el quehacer educativo. Algunos se atreven a decir que esta transformación llega incluso a transformar también nuestra manera de pensar, de percibir la realidad. Las tecnologías pues son unos elementos transformadores en este mundo globalizado, abarca todos los aspectos de nuestra vida. En el Congreso se ha presentado un estudio acerca de las TIC y el uso por parte de personas mayores y efectivamente ellos también hacen uso del teléfono, de la radio, es decir, ya ahora mismo nadie prescinde de ellas para poder comunicarse, más aún cuando hablamos de TIC en sentido muy amplio, ¿no? La escuela, por tanto, debe saber integrar estos medios para un mejor logro de los fines, los objetivos, las competencias que se propongan. Verdaderamente las TIC pueden contribuir al quehacer educativo y a la propia formación de la persona. Internet es un soporte inigualable para la socialización, para el aprendizaje, para aprender a respetarnos, a respetar las opiniones de los demás. Son un medio importante y depende mucho quiénes están detrás para poder encauzar por ahí a estudiantes, a los jóvenes. Es decir, Internet aporta porque nos permite una mayor comunicación, una participación, se desarrollan nuevos aprendizajes, nuevas capacidades, hay también nuevos medios para lograr la investigación y tiene un sentido axiológico porque Internet, la web 2.0, las TIC permiten también una transmisión de valores que en este nuevo escenario nos dan nuevas oportunidades para la formación de los estudiantes, ¿no? Además de conocer los aportes de las TIC, pues es bueno ser conscientes de los riesgos que las TIC nos presentan. Alguien dijo que son como pues, cualquier instrumento, un cuchillo, un revólver, depende de cómo se emplee. Pero hay sus riesgos, ¿no? El anonimato que a veces acompaña a Internet, a veces también en los chicos va generando cierta adicción, una dependencia, Internet invade la intimidad, se corre el peligro de perderse totalmente en ellas, de perder la noción del tiempo, del control, la presencialidad física, porque a veces se reúne la familia en torno a la mesa o está en un restaurante y todos están con los móviles, entonces genera ciertas adicciones y por eso aún en el quehacer educativo también hay ciertos riesgos. Esos riesgos que yo me permito reducirlos a estos 5, ¿no? El riesgo de caer en una tecnocracia y consumismo, ¿no? Los problemas éticos que acompañan. Luego, porque hay una multiplicidad de información y de datos. Y todo esto hace que se pueda llegar a conceder más tiempo a las TIC que al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente también hay unas brechas generacionales que se están dando. En cuanto a la tecnocracia y consumismo, hay un deseo casi compulsivo de recurrir a las TIC por parte de muchos docentes. Se termina viendo al estudiante o al contenido educativo como mero objeto. Lo principal viene a ser qué tecnologías vamos a aplicar, ¿no? En cuanto a los problemas éticos, pues muchos hablan ya de que se requiere una ética mundial para la confiabilidad y confidencialidad de los datos, para la privacidad de los propios entornos. Se habla de algo nuevo en ética que es la infoética para poder plasmar en normas
esta preocupación. Bueno, luego otro riesgo de Internet y de Internet y de las TIC es que se ha multiplicado la información y los datos. Jean Piaget decía que formarse, educarse, no consiste en una acumulación de datos, sino en la asimilación del conocimiento. Y muchas veces los docentes tienen este reto, ¿no?, de cómo emplear las TIC para poder discernir las informaciones que se alcanzan y poder de este modo crecer en el aprendizaje, ¿no? Otro riesgo de las TIC es que se puede terminar concediendo más tiempo a los recursos, a las aplicaciones, a las herramientas, que al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a veces esto lo hemos sufrido los docentes, a quienes se nos llama los migrantes digitales, porque pasamos horas aprendiendo nuevas aplicaciones, tratando de manejar otras herramientas, ¿no? En la misma aula, a veces las cosas técnicas llevan la mitad del tiempo dedicado a la clase. Entonces hay que tener cuidado para que incluso la propia calidad de la formación no esté condicionada por innovaciones tecnológicas. Mucho menos querer reducir las competencias a meras destrezas para ver cómo se utilizan los programas y olvidar que se tienen que integrar al proceso educativo. Y finalmente otro riesgo que les decía es la brecha generacional. ¿Qué pasa con esos adolescentes, niños que no tienen acceso a las TIC? Podemos hablar de esos nuevos excluidos porque no van a alcanzar competencias diseñadas para sus pares. También hay una brecha generacional en cuanto a que los adolescentes son más proclives que sus padres a la tecnología digital y también respecto a los propios docentes, y entonces allí hay, ¿verdad?, una distancia entre esas generaciones. Bueno, ante todo este panorama, ¿qué criterios propongo por mi parte, ¿no? Porque en el Congreso sobre todo hemos podido ver muchos aportes. Yo creo que para las buenas prácticas de las TIC, yo considero estas 5 importantes, ¿no? Que todos los agentes educativos se involucren. Tener presente que los medios deben estar al servicio de los fines. Que las TIC se integren y aporten al PEA. Luego, la preocupación, los profesores deben estar formados en las TIC. Y luego, que las TIC no se reduzcan pues a una educación que podemos llamar educación light. Entonces, que todos se involucren, hemos dicho, ¿no? Las instituciones deben tener políticas educativas claras, encaminadas a proyectos innovadores. Si se trata de escuelas, se debe contar también con la participación de los padres de familia, porque ellos son los que acompañan a sus hijos en esta labor educativa que incorpora las TIC. También se debe involucrar el personal técnico, ¿no? Para que haya una cercanía entre personal técnico y lo que proponen los docentes. En segundo lugar, tener en cuenta que los medios siempre deben estar al servicio de los fines. Por tanto, si el fin de la educación, que es también el fin de la persona, es lograr su realización personal, su perfeccionamiento, se han de elegir los mejores medios para alcanzar este fin. Por ello, jamás debemos pensar que lo tradicional esto fue peor o mejor, ¿no? Simplemente es diferente. Ahora tenemos estos medios, estos instrumentos, y debemos elegir los que nos ofrezcan mejores resultados para alcanzar los fines propios de la educación. En tercer lugar, hemos podido ver como otro criterio para el buen uso de las TIC que se logren incorporar, integrar y que aporten al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para eso es importante definir bien las competencias y, de acuerdo a ellas, seleccionar las TIC, los recursos, las aplicaciones, las apps, para que contribuyan al logro de dichas competencias. Se ha de integrar también las TIC a la currícula, a los planes de cada asignatura, a lo que queremos lograr en cada sesión de aprendizaje. Las TIC han de estar al servicio de ellas y se han de integrar. Bueno, también hay muchos recursos importantes para la evaluación. Debe ser una evaluación permanente, formativa, y para eso debe emplearse las TIC. En cuarto lugar, la formación de los profesores, del personal docente. Es importante que las instituciones tomen en cuenta esto, que haya líneas de investigación en función del desarrollo de los estudiantes.
No se trata de aprender a manejar las TIC, se trata de aprender a incorporarlas de acuerdo a una metodología para diseñarlas en función de los logros que se quieran alcanzar. Y finalmente, que las TIC no se reduzcan en educación online. No podemos emplear las TIC para entretener a los estudiantes, sino que deben ser incorporadas para el logro de competencias. Esto no quita esas investigaciones importantes, interesantes, que nos hablan del uso lúdico de las TIC, que desde luego pueden ser también incorporadas, siempre y cuando aprendamos con ellas y no es que tengamos que aprender de ellas, ¿no? Bueno, y finalmente unas conclusiones al respecto, ¿no? Les decía que estamos en un mundo totalmente nuevo, en nuevos escenarios y por lo tanto requieren también estar a la altura de las circunstancias. Debemos tener una gran confianza en utilizar las TIC, promoverlas. Para ello hay que capacitarse y ser conscientes de que las TIC ya no son solamente recursos, sino que son un nuevo modo de pensar, de hacer las cosas, de ser. Y esto implica pues poder diseñar nuevas metodologías que incorporen las TIC para el logro de las competencias. Hemos de sintonizar con la cultura digital de los estudiantes, conocer las TIC, superar sus riesgos y de este modo poder seguir mejorando en nuestra actividad docente. Muchas gracias por su atención y gracias también a quienes han hecho posible este congreso y esta participación.